Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Bastián Acuña, profesional de Inserción Laboral y Empleabilidad de la Universidad Arturo Prat. Les damos la cordial bienvenida al ciclo de charlas de taller Regrat, instancia virtual en la que hemos diseñado para potenciar el crecimiento profesional de quienes estén o hayan sido parte de alguna universidad del Estado de Chile. Bueno, comentarles un poco. ¿Qué es Regrat? Se preguntarán ustedes y me gustaría comentarles que Regrat es la red de unidades de egresados, graduados y titulados de las universidades estatales de Chile, que está conformada por representantes de las 18 universidades del Estado, desde Arica a Magallanes, y que tiene por objetivo apoyar, fortalecer el seguimiento y relacionamiento de las universidades estatales con sus egresados, titulados, graduados y con el mundo profesional en general. Por lo anterior, les invitamos a seguir en LinkedIn nuestras redes sociales para que estén al tanto de toda la información que se presenta con respecto a estas actividades que estamos generando durante el año y más que nada para que se puedan informar con respecto a todo el desarrollo de lo que es Regral. Ya entrando en nuestra actividad, el día de hoy les comento que conoceremos y conversamos sobre lo que se necesita al momento de buscar trabajo, incluyendo la confección de currículum, el uso de LinkedIn, entrevista laboral, herramientas y canales de comunicación. Por lo mismo, hoy en día nos acompaña en esta ocasión Cristina Pérez de Cian, psicóloga laboral, y actualmente se desempeña como jefa de área de candidatos de ADECO. ¿Ya? Bienvenida, Cristina, muchas gracias por tu colaboración y bueno, más que nada, esperamos que esta sea una linda jornada con respecto a lo que nos puedas comentar hoy en Regral. Muchas gracias. Gracias, Bastián. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Veo que entra más gente, así que súper contenta de que se hayan animado a poder conocer un poco más acerca del mercado laboral, de cómo perfeccionar esa búsqueda y sobre todo de que podamos entender y por qué le pusimos este nombre a la charla de el trabajo de buscar trabajo. ¿Sí? Voy a compartir pantalla, vamos a iniciar. Cada 15 o 20 minutos vamos a hacer unas pausas por si acaso hay preguntas en el chat. Ahí Bastián va a estar atento para poder responderlas, ¿sí? Así que sin más, voy a compartir. Denme un segundo. Bien. Recordamos entonces parte de las indicaciones que dio Bastián al inicio, ponemos los micrófonos en silencio y en caso de que tengamos alguna duda, alguna pregunta, los vamos escribiendo en el chat y como les decía, cada 15 o 20 minutos vamos a ir haciendo los espacios necesarios para ir atendiendo a esas preguntas, ¿sí? Así que nada, comenzamos presentándome. Mi nombre es Cristina Pérez de Cian, yo soy jefa del área de candidato, me encargo de toda la estrategia que tiene que ver con la atracción de los candidatos. Trabajo en AECO desde hace 8 años. El área de candidato está dentro de la dirección de servicio y para los que no conozcan AECO, pues nosotros somos una consultora de recursos humanos que tenemos más de 40 años en el país. Trabajamos con staffing, es decir, servicios transitorios, outsourcing y otras líneas de negocio en distintos rubros. Estamos en office, en minería, en agro, estamos presentes a lo largo del país, tenemos sucursales en Antofagasta, en Puerto Montt, acá en Santiago y esta charla pues parte de las más de 100 alianzas que tenemos tanto con el sector público como con el sector privado, ¿sí? Así que nada, y soy psicóloga laboral de profesión, como lo dijo Bastián. Entonces, vamos a ver lo que vamos a tratar el día de hoy. Número uno, vamos a hablar un poquito acerca de Curriculum Vitae, vamos a hablar un poquito acerca de la red profesional LinkedIn, vamos a hablar de herramientas digitales que nos pueden ayudar a cómo confeccionar ese Curriculum Vitae. Vamos a hablar de cómo buscar trabajo, dónde postular, diferentes canales donde yo puedo enviar mi currículum o realizar perfiles. Y luego vamos a hablar de entrevista laboral, porque probablemente está muy bien que sepamos cómo hacer el currículum, pero ¿qué pasa si nos llaman? ¿Qué debería tener en cuenta a la hora de ese primer contacto con un técnico de selección, un reclutador o algún representante de la compañía? ¿Sí? Así que nada, vamos al inicio.
Y comenzamos de lleno. ¿Qué cosas debo yo incluir al currículum vitae? Pues número uno, la descripción. Por lo general, los currículums traen una especie de resumen de lo que la persona está buscando. Les pongo un ejemplo. Si nosotros somos, por ejemplo, del rubro de finanzas, hay muchas áreas que están dentro de finanzas. Entonces, la descripción sirve para que yo pueda darle un close-up al reclutador de qué exactamente es lo que yo estoy buscando y en qué área. Súper importante los datos personales. Si yo me mudé de casa, súper importante poder incluirle el dato actualizado de teléfono, de dirección y así sucesivamente. La experiencia laboral, la formación académica y lo que nosotros llamamos extra, que tienen referencia a voluntariado, a lo mejor algún otro, otra actividad extracurricular que yo tenga que sea importante y que se relacione justamente al currículum que voy a hacer, ¿sí? Ahora, esa es la estructura que debería tener un currículum. Sin embargo, es súper importante que la información que aparezca en ese currículum tengamos cuidado y sea coherente, de fácil lectura y que posea palabras clave. ¿Por qué es súper importante que tengamos en cuenta esto? Porque cuando un reclutador o técnico de selección ve un currículum, no le toma más de 5 o 6 segundos, y esto lo pueden buscar en internet, saber si esa persona o ese perfil justamente se asocia a lo que él está buscando o no. Entonces, un currículum que tenga 4 o 5 páginas, es muy probable que el reclutador pase mucho más rápido para poder entender si le sirve o no le sirve, ¿sí? Así que súper importante que podamos respetar la estructura inicialmente y luego también tomemos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la coherencia, la facilidad de lectura y las palabras clave. Ahora bien, ¿qué cosas no deberíamos incluir en un currículum? Los nunca, nunca. Bueno, número uno, el correo electrónico informal. Ustedes dirán, bueno, pero puede ser que ya si yo tengo tantos años de experiencia, no pase que el correo electrónico sea informal, pero se sorprenderían de todas las cosas que nosotros hemos visto dentro de las postulaciones que nos llegan. Entonces, cuando hablamos de informal, estamos hablando de que un correo en general tiene que hacer referencia a su nombre y apellido. Si probablemente mi nombre y apellido, y lo pongo en el caso personal, porque el P es se repite mucho, pues nada, buscar algún número, algún guión bajo, algún punto, y en esa medida conservamos entonces la formalidad del correo electrónico con el que me postulo, ¿sí? Ahora, parte justamente de lo que hablábamos, de lo que debería tener un currículum, de coherencia, de fácil lectura, pues el antónimo sería pues las faltas de ortografía, el orden y la estructura, o tener mucha información, que era parte de lo que les mencionaba de un currículum de 4 o 5 páginas que finalmente cansa un poco al análisis del reclutador y no llega a entender hacia dónde exactamente se quiere ir esa persona en términos de búsqueda laboral, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de envíos de CV, otro de los nunca nunca tiene que ver con a lo mejor correos que me he conseguido o correos que yo veo en distintos portales donde dice, mira, si tú quieres postular a esto, envía el CV a esta persona. A veces, en el afán de poder con un clic hacer el envío total de todos los avisos que hemos visto, pues agarramos y colocamos todos los correos de todas las empresas y solo con un correo mandamos el CV. Lo ideal es que nosotros podamos enviar los correos personalizados y esto también nos da pie a poder indicar dentro del correo, vi este aviso en tal sitio, me interesó por esto, actualmente estoy haciendo esto, pero me interesaría a lo mejor cambiarme a esto otro, mis motivaciones son esto, y nos da un poco más de cercanía con la persona justamente que está recibiendo el CV. Entonces, por último, de los nunca, nunca, no enviar CV masivamente a las personas que finalmente nos piden la postulación a través de correo, ¿sí?
Bien, entonces ya tenemos el primer pasito que es, yo necesito una carta de presentación. Esa carta de presentación en el mundo profesional se llama currículum vitae, que si lo llevamos a la traducción exacta sería carrera de vida, pero ahora necesito entender dónde buscar trabajo y cuáles son las redes profesionales que puedo tener para poder llegar a enterarme del trabajo soñado. Y ahí es donde aparece LinkedIn. LinkedIn es una red profesional, y valga acá la mención subrayado, profesional para encontrar trabajo, para encontrar prácticas, para conectar y fortalecer las relaciones profesionales con técnicos de otro rubro y también para aprender aptitudes nuevas. Esta red no es una red social, sin embargo, sí es cierto que tiene más o menos el mismo estilo que una red social como por ejemplo Instagram. ¿En qué sentido? Porque es una red que me permite no solamente crear un perfil, sino que me permite, por ejemplo, generar actividad dentro de un muro. Y esa actividad pudiesen ser fotografías, pudiesen ser videos, pudiesen ser opiniones, avances dentro del rubro o, por ejemplo, indicar que estoy haciendo un curso o que lo estoy terminando, o inclusive, por ejemplo, estoy en la charla de ADECO, el trabajo de buscar trabajo. Ahora, LinkedIn y principalmente puede ser para encontrar trabajos, prácticas, conectar y etcétera, pero también pudiese utilizarse, por ejemplo, para poder enterarse o organizar eventos, poder unirte a grupos que pudiesen actualizarte de los avances del rubro en específico, puedes escribir artículos y, como les decía, publicar videos o fotos relacionados siempre, y esto lo subrayo, al ámbito profesional, ¿sí? Ahora, si LinkedIn hace todo esto, ¿qué tengo que tener en cuenta para poder crear mi perfil de LinkedIn? Bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta es que yo debería poder reconocer cuál es el rubro en el que yo me quiero alinear, cuál es el cargo, cuál es la carrera, ¿sí? Ahora, es importante que yo incorpore un banner y también me dan la opción de incorporar una imagen. Yo en mi caso tengo mi imagen y tengo un banner relacionado pues a la empresa donde estoy, que justamente el texto traduce algo parecido a ¿estás listo para buscar trabajo? Vamos, ¿sí? Entonces, hay muchas preguntas que también surgen dentro de las capacitaciones que tienen que ver con la foto. Si usted no quieren colocar foto, no hay ningún problema, no la coloque. Es una opción. Que el reclutador va a preferir un perfil con foto a un perfil sin foto, no es la realidad. Lo que le va a interesar al reclutador, más allá de la fotografía personal, es justamente lo que ustedes tienen contenido dentro del perfil, ¿sí? Igual, colocar foto, y aquí abro paréntesis, dentro de LinkedIn te da la opción de poner una especie de etiqueta donde el reclutador más fácilmente puede reconocer si tú estás buscando trabajo con el hashtag que dice Open to Work, que vendría siendo abierto para trabajar, ¿sí? Allí pudiese ser un poco más fácil para el reclutador saber si alguien está trabajando actualmente o no, o está en búsqueda. Lo otro que podemos conseguir es el titular. El titular viene justo debajo de la fotografía y ese titular, básicamente lo que tenemos que escribir es aquello por lo que el reclutador me va a conseguir más fácilmente, ¿sí? Y esas palabras, por lo general, deberían ser palabras claves dentro de mi rubro. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo el cargo actual, que sería jefe de área de candidato en ADECO. También el rubro donde me muevo es consultoría de recursos humanos y adicionalmente me especializo en todo lo que tiene que ver con portales y ATS. ATS
son los sistemas o ERP que se utilizan dentro del área de reclutamiento y selección. Por ejemplo, ustedes han escuchado alguna vez de SAP, han escuchado, por ejemplo, de PeopleSoft. Todos esos sistemas están asociados a nómina, a finanzas, a inventario y así sucesivamente. El módulo de selección que yo manejo en particular se llama ATS, que es Attraction Tracking System, ¿sí? Entonces, si yo quisiese buscar trabajo, sería ideal que eso que sé manejar lo colocara en el titular, ¿sí? Ahora, una vez que ya yo he incorporado el banner, me he incorporado mi nombre, el resumen, están los módulos de experiencia, donde incorporo cuáles son mis labores, cuáles han sido mis logros, cuál es el marco teórico, las herramientas que he utilizado y así sucesivamente. También voy a incorporar dentro del perfil la educación, estudios superiores o complementarios, extracurriculares, que también lo veíamos en el currículum en la primera parte, como voluntariados, ONG, grupos a los que pertenezco u otros, y licencias o certificaciones que se relacionen obviamente al perfil que yo estoy construyendo. Cuando hablamos de una carta de presentación, hablamos de una marca personal. Yo estoy diciendo, este soy yo, a través de una pantalla o a través de un documento PDF o una hoja física, ¿sí? Esto quiere decir que si yo voy a incorporar licencias y certificaciones, es muy probable que el reclutador le interese saber lo relacionado al rubro que se está manejando. Les pongo un ejemplo. Yo coloco dentro de mi perfil área de candidatos, consultoría de recursos humanos, ATS. Licencias y certificaciones, bueno, entrevista por competencia, DICS, pruebas psicométricas y así sucesivamente. El curso de repostería que hice en el 96 probablemente es una certificación que tengo, pero no se relaciona mucho con lo que justamente quiero tener en mi carta de presentación. Si yo incorporo cosas que se distan entre sí y que no tienen coherencia, es muy probable que el reclutador se confunda, ¿sí? Y por último, hay un espacio que solo está en LinkedIn, no es algo que incorporamos en la primera parte, que es el currículum vitae, pero que pudiese ser interesante para poder alimentar mucho más tu perfil, que son las recomendaciones. LinkedIn hace un par de años incorporó este nuevo módulo que tiene que ver con que tus contactos pueden hablar sobre el trabajo que tú has hecho o sobre las cosas en las que compartieron contigo. Les pongo un ejemplo. Yo en mi caso tengo a Matilde Cretien, que trabajó conmigo en la implementación de un sistema dentro de ADECO y le pedí que por favor incluyese qué cosas ella había visto en el trabajo. Entonces ella dice, bueno, hizo esto, me gustó esto, es buena para esto y así sucesivamente. Mira, pero es que yo no he tenido tanta experiencia, entonces ¿a quién le pido recomendación? Pudiesen ser a profesores, pudiesen ser compañeros de la carrera. Las recomendaciones no están cerradas solamente a personas que hayan trabajado contigo. Las recomendaciones es todo aquel que pudiese dar fe de lo que tú estás diciendo que tienes como competencia. Por ejemplo, yo digo que trabajo en equipo. Pudiese ser interesante que viniese alguien que haya estudiado conmigo a ver si realmente yo trabajé en equipo y cuáles son esas características que pudiese brillar dentro de mi perfil. ¿Sí? Así que se los dejo como dato porque creo que pudiese ser interesante a la hora de alimentar un poco más este perfil de LinkedIn. ¿Sí? Ahora, hablamos en el inicio de que LinkedIn no solamente es una plataforma para conseguir trabajo, sino que es una plataforma también para conectar con profesionales. Y ese conectar con profesionales es lo que se llama dentro de la plataforma tener contactos. Aumentar la red es muy importante porque finalmente me permite poder llegar de alguna manera a empleos o a eventos o a prácticas a lo que yo estoy interesado.
En LinkedIn, los contactos de mis contactos también pudiesen ser mis contactos. ¿A qué me refiero con esto? A que usted puede agregar excompañeros de la universidad, puede agregar a sus colegas, puede agregar a empleadores o a trabajadores de empresas que a mí me interesan. Mira, yo siempre he soñado con trabajar en Google. Ah, bueno, entonces me di cuenta que Ana Díaz resulta que es la directora de recursos humanos de Chile. Listo, yo agrego a Ana Díaz como contacto. ¿Ana Díaz me va a contactar a mí en la mañana siguiente para ofrecerme trabajo? No, pero es muy probable que Ana Díaz, siendo la directora de recursos humanos, constantemente esté alimentando su perfil con información relacionada a trabajos existentes dentro de Google. Por lo tanto, yo en la actividad me voy a enterar mucho más rápido de cuáles son las cosas que está haciendo Ana Díaz en Google relacionadas a la búsqueda de empleo. Entonces, cuando hablamos de contactos, no se cierren únicamente a agregar personas que conozcan, por ejemplo, a compañeros o colegas, sino también a los empleadores y a los trabajadores de las empresas que a nosotros nos interesan. ¿Sí? Súper importante que cuando vayamos a alimentar esa red de contactos, podamos tener en cuenta lo mismo que hablamos en los nunca nunca del CV. Cuando agregamos a un contacto hay un mensaje predeterminado que pudiésemos utilizar, que viene sugerido por la misma plataforma, que es te quiero añadir. Ahora, si yo quisiese poder estar un escaloncito más arriba, entonces puedo tratarlos como VIP enviándoles un mensaje personalizado, un mensaje que efectivamente denote por qué lo estoy agregando y de esa manera también tenemos alguna interacción con la persona que estamos agregando, ¿sí? Así que está la opción de utilizar el mensaje predeterminado o finalmente lo que nosotros invitamos es a que puedan personalizar, ¿sí? Hasta ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta? Por el momento en el chat, Cristina, todavía nada. Ya, y no sé Excelente. si yo... Bueno, a ver, dame un momento. Acá me acaba de enviar una pregunta. Tenemos a Camilo. Actualmente utilizo harto LinkedIn para compartir y aprender contenido, pero principalmente para buscar empleo, ingeniero civil industrial. Cuando veo una oferta, ya han postulado más de 100 personas. Dejan de ver solicitudes los reclutadores en este número a ver si vale la pena postular. ¿Cómo destacar dentro de estos ciertos postulantes de LinkedIn? Muchas gracias por la respuesta. Excelente. No, no se desilusionen. Te sorprendería la cantidad de CVs que nos llegan. Por lo general, la vista de un reclutador en términos de las licencias de LinkedIn de un reclutador poseen filtro. Entonces, por eso es súper importante que dentro de tu perfil puedas tener las palabras claves que se asocien al perfil que estás postulando, al cargo que estás postulando. Porque lo que hace el reclutador es que dentro de esos 100 perfiles empieza con los filtros a ir jugando, por ejemplo, la palabra que les decía de ATS, a ver cuántos currículum efectivamente tienen esa palabra y ahí es donde va abriendo cada uno de ellos para revisar cuál es el grado de ajuste que tienen. Pero 100 CVs es un número corto, así que no te desilusiones si ves esa cantidad. Igual los revisan. Mira, tengo otra pregunta, Cristina. Así que en resumen, LinkedIn es una buena opción para buscar empleo. Lo consultan abiertamente. Sí, es una muy buena opción. Como ponía en el chat, para buscar empleo, para actualizarte, para aprender cosas nuevas. Inclusive hay muchas personas que no tienen, por ejemplo, esta licencia que te permite publicar en LinkedIn y parte de los empleos van en el feed como un Facebook.
estoy buscando esta persona o la próxima semana me voy de mi trabajo. Si están interesados en este puesto, escribirle a esta otra persona. Así que igual es un buen dato para conseguir. Cristina, tenemos dos preguntas más. ¿Ya? Las palabras Ujú. claves deben estar en el CV, ¿cierto? Lo preguntan. Y Así es. la segunda pregunta es, Cristina, ¿sugieres LinkedIn u otras plataformas de trabajo? LinkedIn, sí o sí, y más adelante vamos a ver cuáles son otros canales también de búsqueda de empleo. Por ahí hay un dicho que dice que no hay que poner todos los huevitos en una sola canasta, lo mismo aplica para el empleo. El trabajo de buscar trabajo es justamente diversificar y de allí, pues en cualquiera de las canastas donde hemos puesto los huevitos va a dar resultados. Eh, Pregunta también Cristina, en este caso, una pregunta que quizás se nos fue en el tintero era si las palabras claves deben estar insertas en lo que era el currículum. Sí, así es. Deberían estar insertas en el currículum. Vale, ok. Bueno, hay ciertas preguntas más, pero no sé si Cristina podemos abarcar todas o directamente continuamos y estas preguntas quedan para la segunda ronda. Listo, ningún problema. Vale. Vamos entonces. Bien, ahí, ayúdame, Bastián, ¿se ve la presentación? Sí, se visualiza en la pantalla, ningún problema. Excelente. Muy bien. Entonces, a ver, recapitulemos. Dijimos que teníamos que hacer un currículum. Check. Dijimos que ese currículum me puede servir para enviarlo a posibles cargos que aparezcan en redes sociales, cargos que a lo mejor aparezcan en prensa, en anuncios, pero también hablamos de que hay un perfil web que pudiésemos armarnos y que pudiésemos no solamente buscar trabajo, sino enterarnos de qué cosas están pasando en el rubro, ¿sí? Y esa red que me permite lograr todo esto se llama LinkedIn y la invitación es a poder también crearnos un perfil allí. Ahora, como tercer punto, hablamos de herramientas digitales para hacer ese CV, porque probablemente habrá algunos que son muy buenos a lo mejor con el PowerPoint, hay algunos que son muy buenos con el Word y así sucesivamente, y hay otros, como yo, que no tenemos tantas habilidades creativas. Entonces, para esto también existen herramientas digitales que nos pueden ayudar más rápidamente con la redacción, con el diseño y que finalmente vamos a obtener un resultado mucho más prolijo y más rápido. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues la herramienta por excelencia de este año y del año pasado que es ChatGPT. ¿Por qué? Porque ChatGPT me permite poder encontrar las palabras claves para el cargo que busco, me apoya en la redacción de los resúmenes y también en las actividades extras que a veces no sé cómo incorporarlas dentro del CV. Es importante que cuando yo esté utilizando ChatGPT pueda darle exactamente la comanda que yo necesito. Es decir, yo tengo que darle un contexto, yo trabajé de tal año a tal año y hice esto, esto y esto y esto. Quisiera que lo redactaras para incorporarlo en un CV de no más de 10 líneas o de no más de 5 líneas. Inclusive si vemos que no nos convence, porque igual cuando lo incorporamos dentro del CV está muy largo, podemos decirle a ChatGPT, por favor, resúmelo más. Y de esta manera, parte del tiempo que hemos invertido a lo mejor en poder redactar algo que sé que está en mi cabeza, pero no sé cómo trasladarlo, pues rápidamente lo podemos incorporar, ¿sí? También nos ayuda en la definición de labores, logros o inclusive pudiésemos incorporar preguntas, como digo esto, como digo aquello. Ahora,
¿Cómo mejorar el diseño en particular? Pudiésemos hacerlo a través, por ejemplo, de Word. Si vamos a nuevo y escribimos currículum en el buscador, me va a aparecer un número de formatos para hacer currículum, ¿sí? Otra opción que pudiésemos utilizar es Canva. También incorporando la palabra currículum, hay diferentes plantillas que pudiésemos incorporar, las que más nos gusten, y ahí vamos metiendo justamente toda la parte de redacción que hemos ya previamente visto con ChatGPT, ¿sí? Ahora, trabajo inteligente versus trabajo duro tiene que ver con que empecemos a utilizar la tecnología a nuestro favor y las herramientas digitales que están a disposición, ¿sí? Ahora, ¿cómo aprovechar la red? Motores de búsqueda, medios de prensa, redes sociales, webs de internet, como por ejemplo organizaciones o Mil, o por ejemplo el tema de la inteligencia artificial con ChatGPT, ¿sí? Hacían una pregunta dentro del chat de cómo postular. Bueno, lo primero, lo más fácil, buscar directo en Google. Si usted coloca el cargo o el rubro que a usted le interesa, en Google automáticamente le van a aparecer los principales portales de búsqueda del país. Le va a aparecer, por ejemplo, Trabajando, Computrabajo, Laborum, Bolsa Nacional de Empleo, le va a aparecer LinkedIn. Entonces, si usted quiere ir por lo más fácil, pues sería buscar en Google directo. Ahora, si quiere ir buscar a los portales específicamente, porque la verdad es que no, el rubro es muy amplio y la verdad quiere ver qué es lo que está buscando el mercado, puede ir a los portales directamente. Tome en cuenta que cada vez que usted ingresa a un portal, para poder postularse, le pide que se registre. Ese registro finalmente no es solamente poder incorporar su correo electrónico, sino que funciona más o menos parecido con lo que veíamos en LinkedIn. Usted debería incorporar su resumen, su primera experiencia, los años donde estuvo en esa compañía en particular, su formación, las actividades extras y así sucesivamente. Ahora bien, eso lo hace una vez y de ahí en adelante usted se puede postular. Lo que tiene que acordarse es justamente lo que hablábamos al inicio de ir a actualizar, ¿sí? En LinkedIn también no solamente puede encontrar empleo a través de justamente las publicaciones que hacen dentro de la plataforma, sino también podemos ir directamente al módulo de empleos y allí me van a aparecer todos los avisos relacionados justamente a las palabras claves que yo incorpore dentro de la plataforma. Las redes sociales también forman parte de otro de los canales que podemos utilizar para buscar empleo. Le pongo un ejemplo. ADECO es una empresa que se encarga de buscar personal para diferentes compañías a lo largo del país. Y uno de los medios que utiliza para incorporar sus ofertas, además de los portales, de LinkedIn, etcétera, son sus redes sociales, ¿sí? O sea, @ADECOChile, si usted se incorpora, usted va a ver que le va a aparecer información de la compañía, pero también va a aparecer información sobre las ofertas, las ferias laborales donde estamos asistiendo, el proyecto de la Recluta Van y así sucesivamente. Esto lo puede hacer con ADECO o con las demás compañías que a usted pudiese interesarle. Y también otra patita son las oficinas de intermediación laboral que están insertas dentro de las municipalidades, que también forman parte de la red de alianzas con las que trabajamos para la búsqueda de personal, ¿sí? Así que allí van a ir viendo que no solamente es un canal, pudiésemos utilizar varios para la búsqueda de empleo y para enterarnos de qué es lo que está ofreciendo el mercado, ¿sí? Ahora, yo tengo toda esta lista de opciones, pero ¿cómo postulo? Bueno, dependiendo de el canal que utilice. Por ejemplo, si usted va a postular a través de un portal de empleo, es súper importante, vuelvo y repito, que su CV esté actualizado en el portal. Si yo me registré en Computrabajo en el año 1996 y no lo he actualizado, es muy probable que haya muchas veces que hayan querido contactarle y nunca lo pudieron hacer porque su teléfono pues lo cambió en 10 años
atrás, ¿sí? Si usted postula a través de un ATS, y aquí hago un paréntesis porque esto es más o menos nuevo, hay muchas compañías que han utilizado sistemas propios para generar ofertas de empleo, es decir, no son portales como Computrabajo, Laborum, sino que cuando yo ingreso a la página web de la compañía, le pongo un ejemplo como el de Google, automáticamente aparece el link para postular. Y cuando yo doy clic, ese sistema, por ejemplo, me puede pedir el archivo del CV. Tome en cuenta que estos sistemas siempre van a leer formatos en Word o en PDF. Si usted tiene una fotografía de su CV, es muy probable que el formato no se reconozca dentro de la plataforma. También es muy probable que le soliciten registrarse, así que tome en cuenta que debería incorporar su correo. En muchas páginas hay una validación, le va a llegar un correo, va a activar la cuenta y posterior a eso, también puede ser que dentro de un ATS le pidan en el momento de registro hacer las pruebas psicométricas o inclusive hay muchos ATS que le están pidiendo ahora poder hacer una videoentrevista. ¿De qué trata la videoentrevista? Simplemente aparece la cámara, le dan el permiso para prender la cámara y le hacen una pregunta y usted va a tener 10, 15 segundos, dependiendo de lo que haya configurado la compañía en particular, da su respuesta y no solamente entonces le llega el currículum a la persona, sino que le llega el cúmulo de postulación, que en este caso sería el currículum, las pruebas y esa videoentrevista. ¿Sí? Otra manera de postular es por correo electrónico. Lo que hablábamos al inicio de vi este anuncio a lo mejor por una red social y me piden que yo mande el CV a través de correo electrónico. Súper importante, incluye una presentación, una descripción y una despedida dentro del correo. Es decir, no es que usted va a agarrar el correo, va a colocar el CV y lo va a mandar. Buen día, adjunto mi currículum, estoy interesado en la posición de esto, actualmente no tengo empleo disponible para poder generar alguna entrevista con usted y además poder conocer un poquito más acerca de la oferta que tienen disponible. Muchas gracias, saludos cordiales, Juanita Alimán. ¿Sí? Y por último, por WhatsApp. Ustedes pueden, si son un poquito de más edad, como yo, se acordarán que las postulaciones anteriormente eran más protocolares, más físicas, pero hoy en día, con toda la tecnología, es cierto que hay muchas más herramientas de poder llegar a documentación o de enterarse de ofertas y entre ellas, de esas novedades, está el WhatsApp. Hay muchas veces, y sobre todo en pandemia, donde probablemente no teníamos acceso a un computador y las entrevistas pues se hacían a través de WhatsApp. Hay empresas, incluyéndonos a nosotros, que puede que le pidan su CV a través de WhatsApp. Ahora bien, el hecho de que esté utilizando WhatsApp no significa que la formalidad se vaya a perder. Lo mismo que hablábamos del punto anterior. Una presentación, una descripción suya y una despedida. Muchas gracias, acá está mi CV, cualquier duda estoy disponible y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos alguna duda? ¿Pregunta? Cristina, tenemos varias, tengo por lo menos 10 ¿Sí? preguntas anotadas. Ok. No sé si tenemos el tiempo, pero bueno, te voy a ir comentando Sí, algunas de las que por lo menos destacar, ¿ya? ya. Consulta, me ha tocado también postular ofertas con más de 100 o 200 postulantes. ¿Cómo podría destacar mi CV para que el reclutador quiera leerlo entre más de 100 CV? ¿El diseño es importante? Creo que habíamos conversado de esta pregunta. El diseño a nivel web no lo es tanto porque son las plataformas las que te piden, la que ya te ponen el formato. Que tenga 100 o 200 CVs, el reclutador la verdad no es que no vaya a leerlos todos porque dentro de la cara del reclutador, como decía, hay filtros y lo que va a ser importante es que las palabras claves que tú hayas incorporado se relacionen con justamente el cargo al que estás postulando. Ok. Segunda pregunta, ¿cuál es el mejor consejo para conseguir un empleo acorde a la carrera que uno se tituló, sin tener experiencia como tal?
poder ir incorporando tu CV en todos los canales disponibles, siempre teniendo en cuenta el rubro y el cargo. O sea, si yo cuando Ya. digo debo ir a postularme, no es que voy a ver gerente general y no tengo nada de idea del rubro ni del cargo y también me voy a postular, porque mientras más postule, probablemente me van a llamar. Es importante que nos postulemos, pero que también veamos cuál es el grado de afinidad con respecto a lo que se está solicitando dentro de la oferta laboral y el currículum que justamente tengo. Hay muchas veces, y quiero hacer un paréntesis acá, porque hay muchas veces que creemos que nuestro perfil no se ajusta a una vacante en particular y tiene que ver con la redacción de lo que yo hago. Yo en algún momento hablaba con un amigo cercano y me decía, es que yo nunca he liderado equipos. Le decía, listo, pero tú trabajaste en atención al cliente, tenías que tener comunicación con varias áreas, la estrategia de la compañía y del servicio al cliente la llevabas, entonces no liderabas equipos directo, pero sí liderabas una estrategia. Entonces, cuando le damos un poco más de análisis a las funciones, la manera de redactar esas funciones también puede que haga la diferencia para tener un buen currículum y de allí el tip de utilizar herramientas digitales como ChatGPT. Súper, súper. Cristina, otra pregunta que me hacen por acá es cómo determinar las palabras claves en el CV. O sea, directamente para cualquier tipo de carrera me imagino que hay palabras claves, pero ¿qué consejo darías tú para determinar estas palabras claves? Mira, hacia un anuncio que te llame mucho la atención, verifica cuáles son las palabras que se repiten. En el caso de, podemos hacer una prueba. Esta persona puede, por ejemplo, reclutamiento. Dame un segundo. Miren, yo puse reclutamiento dentro de LinkedIn, ¿sí? Entonces ya yo he visto una palabra clave que se repite, que es, por ejemplo, personas, selección, RHH, RPP, ¿sí? Entonces, si yo voy incorporando palabras que yo conozco del rubro, automáticamente puedo ir viendo qué cosas se repiten. Headhunter. Yo no tengo, yo soy consultor, trabajo en una consultora de recursos humanos, pero fíjense que tenía consultoría, pero no tengo headhunter. Allí hay una palabra clave. Evaluación psicolaboral, también hay otra palabra clave. Entonces, de esa manera puedo ir identificando cuáles son mis palabras claves para el rubro en el que yo me quiero insertar. Es una de Ok, las formas. claro, claro, es como hacer un estudio de mercado, por decirlo de alguna manera. Así es. Cristina, consulta también. Con respecto a una de las preguntas que realizan acá, consulta, en la experiencia laboral, ¿es bueno hacer una descripción general del cargo desempeñado o colocar un listado de funciones realizadas según tu consejo que podrías darnos a conocer? Listado de funciones. Directo. Recuerden que de fácil lectura, lo primero que hablamos del currículum vitae, si podemos incorporar las funciones y con bullet points, lo que llaman como guiones, ideal, porque eso es justamente a lo que apunta la primera parte de la presentación que hablaba acerca de coherencia y fácil lectura para el reclutador. Ok. Cristina, las últimas tres preguntas y podemos continuar. ¿Qué sucede con los recién Sí. egresados o titulados que no cuentan con experiencia en cargos a postular o netamente cuando salen al mercado y están buscando recién emplearse? ¿Cómo podemos desarrollar un buen currículum para que ellos puedan lograr la inserción laboral? Las prácticas profesionales es una experiencia laboral. Proyectos que hayas realizado dentro de la institución también pueden ser considerados experiencias laborales. Así que no hay como una sola manera de redacción, pero allí pudiesen tener voluntariados que hayas hecho también pudiesen ser considerados experiencias laborales. Las experiencias laborales pueden ser remuneradas o no remuneradas. Ahí te pudiese ayudar un poco también a generar ese puntapié. Vale, vale. Dos últimas preguntas y estamos listos. Para el uso de la búsqueda de empleo, ¿es mejor pagar la suscripción de LinkedIn o ambos tienen el mismo alcance para conseguir un trabajo?
Yo te diría que tiene más o menos el mismo alcance. Ahora bien, no sé exactamente cuáles son las funcionalidades, pero algo de ventaja habrá en términos de lo que puedan ver más allá del que no tiene suscripción. Pero de caras al reclutador, la verdad es que no es que a un candidato que tenga una suscripción vaya a aparecer de primero versus un candidato que no tenga una suscripción. Hablando, por ejemplo, haciendo el match con lo que hablábamos de los 100 CVs. No es que con la suscripción va a salir más arriba y el otro va a ser el número 100. Ok, última pregunta, Cristina, y continuamos. ¿De cuánto, cuando estamos hablando de lo que es la confección de un currículum, bueno, esto no sé si estará estipulado, pero lo consultan acá, ¿de cuántas páginas se recomienda tener un currículum? ¿Cuántas hojas es recomendable tener este detalle? Máximo 2 páginas. Máximo 2 páginas. Ok, muchas Máximo gracias, 2 páginas. Cristina. Estamos al día. Listo. Bien. Entonces, continuamos y al finalizar hacemos un espaciecito entonces para... Bien. Listo, entonces, hablamos de construcción de CV, hablamos de LinkedIn, hablamos de cómo postular, dónde postular. Imaginémonos que hacemos todo eso y nos llaman. Listo. Cristina Pérez me dijo todo lo que tenía que hacer para que me llamaran, pero no habló de la entrevista laboral. Entonces, Cristina Pérez hizo el trabajo y ahora vamos a hablar de entrevista laboral. ¿Qué pasa con la entrevista laboral? La entrevista laboral no solamente es una oportunidad que tenemos para conocer la compañía a través del técnico de selección o el reclutador, sino también una oportunidad que tenemos para nosotros afianzar parte de lo que hemos incorporado dentro del currículum como carta de presentación. Es decir, el reclutador dijo, esto parece ser bueno, ¿sí? Esto parece ajustarse a lo que yo estoy buscando. Y básicamente la entrevista es un momento donde va a ser el match entre lo que él vio en el papel y lo que se le presenta durante la entrevista, ¿sí? Ahora, las entrevistas pueden ser psicológicas o entrevistas profesionales. La psicológica, básicamente la diferencia tiene que ver con que probablemente te van a hacer realizar alguna prueba psicológica, ¿sí? Pero de resto, en general, las entrevistas conservan más o menos la misma estructura. Puede que agreguen 1 o 2 módulos más, ya lo vamos a ver, pero en general apuntan a lo mismo. Lo primero, háblame de ti. ¿Qué está buscando el reclutador cuando te hace esta pregunta? Pues que tú puedas entregarle quién eres, pero eso sí, con síntesis y basado en el autoconocimiento. Es decir, cuando yo hago la pregunta de háblame de ti, yo lo que busco es que tú puedas decir, por ejemplo, qué edad tienes, dónde vives, con quién vives, si es que pudiese ser relevante para ti o qué estás buscando. Ahora, no es echar el cuento de la historia de mi vida. Y es allí, por lo cual, que decimos que háblame de ti apunta a síntesis y autoconocimiento. Cuando hablamos de preguntas sobre el CV, también estamos viendo la capacidad que tiene el candidato con respecto a lo que está diciendo. Es decir, si yo voy a preguntar sobre, por ejemplo, tu experiencia como asistente ejecutiva de la gerencia general. Bien, y las respuestas, sí, yo vi eso. Sí, claro. No, no estoy segura. Es que yo creo que lo hice, pero no lo hice. Probablemente no solamente está evaluando la parte de habilidad técnica, sino la manera como posicionamos la voz, la manera como contamos algo que es real. Es como si le pusiésemos un símil a esta situación, es como algo que ustedes presenciaron en primera persona. Cuando hay algo que yo vi con mis propios ojos, lo cuento con seguridad. Eso también aplica entonces para las preguntas que nos hacen sobre el CV. Hay una pregunta que en la mayoría de los casos nos hacen y es ¿por qué esta empresa? ¿Por qué este cargo? Y aquí es súper importante que nosotros, previo a la entrevista, podamos reconocer
cuál es la empresa, qué hace y realmente en qué me identifico con ella. Si, por ejemplo, yo voy a Adecco a hacer una entrevista, bueno, yo sé que Adecco se encarga de consultoría de recursos humanos, que tiene muchas ofertas de distintos clientes. Entonces, probablemente mi motivación puede ser, bueno, quiero estar en una empresa que principalmente sea multinacional, tal como lo es Adecco, porque yo entiendo que Adecco tiene su base en Suiza y este cargo en particular me interesa porque yo constantemente estoy en la búsqueda de implementación de proyectos, de toda la parte de tecnología, de atracción y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, hay una pregunta que inclusive hacen memes, hacen videos, de todo, que son las fortalezas y oportunidades de mejora. Y típico que cuando hablamos de oportunidades de mejora, puede suceder que sale esta competencia de es que soy muy perfeccionista, ¿sí? Efectivamente, nosotros apuntamos al autoconocimiento, pero un autoconocimiento que esté basado en qué cosas estoy haciendo para mejorar o qué cosas finalmente yo reconozco en que necesito ayuda o que necesito coaching. Mi recomendación es que utilicen fortaleza, que constantemente, si es que les cuesta un poco llegar a esa fortaleza, oportunidad de mejora, que busquen un poco cuáles son los comentarios de su alrededor que constantemente avalan una fortaleza. Por ejemplo, yo durante mi universidad casi siempre me dijeron que yo era muy buena para trabajar en equipo. Es que da gusto trabajar contigo, es que cada vez que trabajo contigo me siento cómoda, es que cada vez que trabajo contigo siento que finalmente las cosas fluyen. Todo esto, no es que lo vamos a decir de esa manera, pero si yo lo compacto, significa que yo tengo la habilidad de trabajar en equipo, ¿sí? Es que cada vez que estoy en mi casa, las personas que viven conmigo dicen que yo soy súper planificada, que soy súper cuadrada, que las cosas salen en el momento y que si no salen, bueno, yo busco la manera para hacerlo. Entonces, ya yo estoy hablando de una habilidad de planificación, ¿sí? Y las oportunidades de mejora, lo mismo. Es que constantemente me dicen que me decaigo rápidamente, que se me van los detalles. Ah, listo, mira, la atención al detalle es algo que en lo que estoy trabajando. Creo que ese es el punto que pudiese darle un plus a su respuesta. Mira, yo creo que atención al detalle pudiese ser una competencia que estoy trabajando y que finalmente me pudiese llevar al siguiente nivel. ¿Sí? Bien, hablamos de quién más te conoce, qué diría de ti. Es decir, lo que hablábamos de interpretación externa. Mira, lo que dice mi mamá, lo que me dice mi papá, lo que dicen mis hijos, lo que dicen las personas con las que vivo y así sucesivamente. Cuando hablamos de interpretación externa es como los otros nos perciben a nosotros. Ahora, aquí no es el momento para yo contar la anécdota de cuando yo era pequeño, que me caí y entonces me dijeron tal, 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 tal. Lo que apunta a la pregunta tiene que ver con justamente lo que incorporamos ahí. ¿Cómo te perciben a ti las personas que están a tu alrededor? Por lo tanto, yo con esta respuesta pudiese un poco visualizar, de acuerdo a la cultura de la compañía, cuál es el grado de ajuste que vas a tener con el equipo o con el área. ¿Sí? ¿Cómo te ves en X años? Pues la proyección laboral. Y esta proyección, dependiendo del cargo, pudiese estar bien un año, pudiese estar bien 10 años, pudiese estar bien 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la proyección laboral siempre va a depender de en qué etapa de mi carrera laboral estoy. Si estoy comenzando, es muy probable que en 5 años me vea haciendo especialista, siendo coordinador. Pero si me dices a mí que probablemente ya llevo, no sé, 20 años haciendo esto, es probable que haya un giro o hayan otras expectativas. ¿Sí? ¿De qué te sientes orgulloso? Habla un poco de logros y experiencia. ¿De qué te sientes orgulloso? Más que de personas, lo que indaga es historias, como lo dice allí, logros personales o profesionales que pudiesen dar pie de justamente estas competencias blandas que se están evaluando dentro de la entrevista.
Y qué hace fuera del trabajo es desarrollo personal, es conocer un poco quién es esa persona que se está sentando frente a mí. Por ejemplo, una persona que haga deporte, que pertenezca a un equipo en particular, significa que tiene muy internalizado todo lo que tiene que ver con disciplina, con vida saludable y así sucesivamente. Entonces, eso nos da un poco de perspectiva de quién es. Todas estas preguntas me las van a hacer en una entrevista laboral, puede ser. Puede que me hagan solo 3 de las que vemos allá, aquí, sí, pero como yo asistí a la charla, yo me voy a preparar para todo, porque sé que es mejor estar preparado a que finalmente me hagan una pregunta y en ese momento no sepa cómo contestar. Cristina, ¿y en qué momento me hablan de lo que yo hice? Sí, va a haber un momento donde probablemente te van a hablar de las funciones, pero la entrevista psicológica, en su mayoría, tiene que ver con hablar un poquito de quién es esa persona que se me está sentando enfrente, más allá de lo que dice el currículum, ¿sí? Por último, las pretensiones de renta, buscamos o lo que se busca es qué exactamente es lo que quiere la persona en términos de seguridad y la confianza que tenga con respecto a lo que está esperando. Para la entrevista profesional, básicamente, en resumen, si pusiste algo en el CV, ojo, porque justamente puede que te lo pregunten y aquí hago énfasis porque a veces han llegado candidatos que el CV no los hacen ellos, sino que se los hacen. Pueden pagarle a alguien y decir, mira, yo hice esto, 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 y la persona es muy creativa y incorpora cosas dentro del CV que a lo mejor nosotros ni siquiera sabíamos. Y parte de eso es lo que lee el reclutador, te lo pregunta y quedamos como en el intermedio porque no sabemos qué responder. Realiza una investigación previa, que también lo conversamos en la parte anterior, no solamente de la empresa, del rubro, cómo se está moviendo, habla sobre ti, no mientas, muestra simpatía y sobre todo, confía en tus capacidades. Nadie puede vender algo en lo que no crea y la entrevista, la búsqueda de trabajo, el currículum tiene que ver mucho con cuál es la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos. Eso significa que si yo digo que efectivamente sé algo, tengo que tener la templanza para poder demostrarlo. Las habilidades técnicas son súper importantes, pero en un mundo donde tenemos tantas personas buscando empleo, tantos profesionales buscando candidatos, es súper importante crear una marca personal que me haga poder resaltar de caras a la situación que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, importante las habilidades técnicas, pero también importante las habilidades blandas que podamos tener dentro de la búsqueda de empleo y de allí que mucha gente tiene un muy buen currículum en ocasiones, pero cuando va a la entrevista puede que no considere todas las cosas que hemos visto y finalmente no pasa a una segunda entrevista o no pasa a una contratación. Y no es culpa, en algunos casos, de la entrevistadora. Es que no demostró parte de lo que estaba en el CV. Así que eso, termino con una frase que creo que apunta un poco a la charla, que es el trabajo inteligente supera con creces al trabajo duro y tiene que ver con que ser estratégicos también hace que podamos llegar mucho más rápido a la meta que nos hemos planteado. Siempre considerando que el trabajo de buscar trabajo implica tiempo, implica inversión de recursos como sentarse, escribir y así sucesivamente. Les dejo este QR que si se registran es parte de se me fue la pantalla. Si se registran, van a poder acceder al newsletter de ADECO, donde constantemente vamos incorporando información de búsqueda de empleo, ofertas laborales, de cómo mejorar
tu currículum o de cosas nuevas que van apareciendo dentro del área de reclutamiento y selección que pudiesen ser interesantes para las personas que están en búsqueda de trabajo. Así que, nada, los dejo invitados y no sé si hay alguna otra pregunta. Con esto Sí. cerramos. Bueno, Cristina, quedan algunas preguntas en el tintero. No sé si aprovechar a los participantes que puedan hacer las últimas, pero más que nada te voy leyendo algunas que consideré interesantes para que puedas dar tu opinión. ¿Ya? ¿Alguna estrategia para postular algún trabajo después de los 45 años? El contexto va relacionado si la edad es un papel determinante para conseguir trabajo con respecto a a la información que podamos poner en un currículum. No debería. No debería. Incluso te diría que en muchos currículums no aparece la fecha de nacimiento, simplemente la experiencia laboral. Entendemos que vivimos en un mundo diverso, pero el real es que no impacta. Ok, vale. Otra pregunta que aparece acá en el chat es relacionada a LinkedIn. ¿Ya es necesario tener más de 500 contactos en LinkedIn para que uno aparezca como un perfil referenciado o una persona que es referente en algún tema en particular? No necesariamente, lo que te va a hacer tener más de 500 contactos es poder acceder a mucha más información y poder enterarte mucho más rápido, porque el flujo de las actualizaciones de la actividad que aparece en el feed hace que puedas estar más en contacto con el rubro. Pero que tengas 500 contactos, te haga un referente, creo que es como esto de los influencers en Instagram. ¿Sabes? Puede ser a lo mejor referente para un grupo de personas, pero como referente, no lo sé. Oh, ok, ok. Ya, bueno, últimas dos preguntas que aparecen acá en el chat, o tres en realidad. Ya, si vivo en en una comuna vulnerable, digámoslo así, puede ser algo relacionado al contexto de la situación de vivienda, y lo menciono en la entrevista. ¿Esto sería un factor que reste puntos al momento de concretar un trabajo? No, porque el CV por lo general trae la comuna y la comuna no está asociada a un tema de discriminación. La comuna en muchas ocasiones está relacionada a beneficios que vienen con el trabajo. Les pongo un ejemplo, nosotros buscamos mucho operarios de bodega y parte de lo que nos piden nuestros clientes es que podamos identificar las comunas para que el bus de acercamiento tenga una ruta que sea de fácil acceso para todos los que van en ese bus. Entonces, cuando te preguntan en qué comuna vives, más allá de, vuelvo y repito, de un tema de discriminación, en muchas ocasiones tiene que ver con el beneficio del bus de acercamiento que implica tener que armar una ruta para las personas que se van en una hora determinada. Vale, vale, ok. Bueno, últimas preguntas y ya damos el paso para el cierre. Em, Me consultan acá, consulta, ¿es recomendable? No, disculpa. ¿Cómo puedo volver al mercado laboral después de haber emprendido durante 6 años? Esto creo que hace referencia a qué información poner en el currículum cuando se ha tenido un trabajo independiente por mucho tiempo. El trabajo de emprendimiento, como su nombre mismo lo indica, es un trabajo. Por lo tanto, tú fuiste emprendedor, pero eso es una experiencia laboral. Por lo tanto, debería estar dentro del currículum y de poder explicar al entrevistador qué cosas hicieron que emprendiera, que creo que es una habilidad súper buena, que no todos tenemos, y súper valorada, y poder decir lo que sí es importante, por qué entonces decides incorporarte al mercado laboral. Creo que allí es donde hay que trabajar el discurso, porque si el discurso es, tengo que el trabajo porque es que soy demasiado malo siendo emprendedor, creo que no está buena la historia, pero si decido, mira, ¿sabes qué? Emprendí, hice esto, me quería quitar la espinita, lo hice, pero yo creo que pudiese a lo mejor acceder a otros beneficios, me interesa ver cómo es el mercado corporativo, me interesa poder estar en una estructura. De esa manera, creo que la historia pudiese sonar un poco mejor. Ok, muchas gracias, Cristina.
Bueno, más que nada a los presentes se les da las gracias por el interés con respecto a las consultas. Bueno, el ideal es que no siempre se puede dar en este contexto respuesta a todo. Sin embargo, esta información va a ser bajada para que en algún momento se le pueda dar respuesta con respecto a los contextos que están preguntando, ¿ya? Primero que nada, darle las gracias a Cristina por su presentación, de bastante ayuda con respecto a lo que es la confección de un currículum, el proceso de buscar trabajo en los portales de empleo y obviamente también en un contexto de ya concretar la entrevista, ¿ya? También les damos las gracias a los participantes, los dejamos invitados a estar atentos a sus correos, redes sociales, respectivamente de sus universidades para que puedan estar enterados con respecto a las próximas charlas que se van a estar dictando, ¿ya? Así que tengan todos muy buenas tardes y nuevamente se les reitera la gracia. Gracias, Cristina. Estamos en contacto. Gracias, que estén muy bien. Les dejé el QR en el chat. Cuídense. Chao, chao.